Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar el Interchange 2. Cada unidad lo vamos a dividir en dos partes y en este video vamos a revisar solamente la primera mitad. ¿Ok? Vamos a revisar qué es lo que tiene. Ok, en la primer página, el primer ejercicio, A Time to Remember, tenemos una especie de perfiles como Facebook, que es Friend Finder, con cierta información personal. Vas a leer la información personal y después vas a resolver las preguntas que tienen aquí en la parte de abajo. Do you think Ted and Anna could be friends? Posteriormente, el ejercicio número 2, Conversation, es un listening. Entonces, eso lo vas a escuchar ya en clase. El ejercicio número 3, Grammar Focus, nos está mostrando que vamos a ver el pasado, el tiempo pasado, pero vamos a ver dos temas al mismo tiempo. Por un lado vamos a ver el verbo to be, que es was y were, y por otro lado vamos a ver cómo se conjugan los tiempos en pasado utilizando el did y los verbos regulares e irregulares, pero vamos a verlo más a detalle. Ok, el primer tiempo que tenemos es el pasado del verbo to be, was y were. Para recordar, tú previamente en niveles anteriores probablemente en básico o en elemental, el verbo to be se enseña como ser o estar, ¿ok? Y es en presente, am, is y are, ¿ok? Esas tres formas va a ser el verbo to be, am, is y are, ser o estar, ¿ok? Ahora, como lo estamos ya viendo en pasado, eso quiere decir que ya no es ser o estar, sino fui, estaba, era, y así todas esas conjugaciones. También recordamos que en presente no solamente era ser o estar, era yo, soy, tú, eres, él, es, ella es, etcétera. Por lo tanto, en pasado también va a hacer todas esas conjugaciones en pasado. Yo era, tú estabas, él estaba, ella estaba, y así sucesivamente con todas las demás conjugaciones. Eso es el verbo to be en pasado, ¿ok? Y son dos formas, was y were. Aquí ya lo tenemos presente, was en afirmativo, wasn't en negativo, que sería yo no era, no estaba, etc. Y la otra forma es el were y el weren't. ¿Ok? Esas son las dos formas que vamos a tener, was y were. Al principio, para poder aprenderte el verbo to be, was y were, lo que tienes que hacer es un ejercicio de asociación. Primero, identificar con cuáles va. Por ejemplo, was solamente se va a utilizar con estos pronombres. I, he, she, and it. Solamente con esos pronombres se va a utilizar el verbo to be was. La forma del verbo to be was. Y los demás van a ir con were. You, we, and they. Entonces, primero memorízate esto. Verbo to be was va a ir con I, he, she, and it. I, he, she, and it van con was. Y you, we, and they van con were. Ajá, eso es lo que tienes que memorizar al principio. Y recordar, como segundo paso, que estas conjugaciones son yo era, tú estabas, él estaba, ella estaba, ustedes estaban, y así sucesivamente hasta que te canses. Ok, después, ¿cuándo se va a utilizar el verbo to be? Sobre todo en esta unidad. Tiene más usos, pero para la unidad que vamos a revisar, solamente la vamos a utilizar para ciertas cosas en específico. Por ejemplo, aquí tenemos que lo vamos a utilizar para adjetivos. I was happy. Jobs, she was a manager. Era un gerente. Places, we were at school. Pues estabas en la escuela, pues estás indicando que estabas en un lugar. Y una excepción que es I was born in 1996. La excepción es la expresión de nacer. Ajá. Sí es un verbo. Normalmente no se utilizan en este tiempo. Bueno, en este tema lo vamos a ver. No se utilizan acciones con was y were. Posteriormente se utiliza en otro tiempo, pero para este tema identifica que el verbo to be es para adjetivos, trabajos y lugares. ¿Sale? Para propósitos de esta unidad. Muy bien. Después, ¿qué es lo que vamos a revisar? Recuerda, todo esto lo tienes que ir asociando. Al principio no es tan necesario aprender qué estás diciendo, ¿no? Para cuestiones gramaticales y para resolver los ejercicios de la unidad.
Solamente tienes que hacer un ejercicio de asociación. I, he, she, and it va con was. You, we, and they va con were. Afirmativo was. Negativo wasn't. Positivo were. Negativo weren't. Ahora, ya vimos afirmación y negación. Ahora vamos a ver las preguntas. Mismo ejercicio de asociación. I, he, she, and it va con was. You, we, and they va con were. Y las mismas preguntas lo tienen los mismos usos. Sigue siendo verbo to be para lugares, adjetivos y trabajos. Tengo como ejemplo, were you at home? Estabas en casa. Was she happy? Estaba hablando de un adjetivo. Were they doctors? Eran doctores. Estamos hablando de lugares, adjetivos y trabajos. Cuando las preguntas empiezan con el auxiliar, en este caso que es el verbo to be, was y were, inmediatamente yo puedo identificar que las preguntas se pueden responder como sí o no. Y estos son short answers. Eso quiere decir que tienen una estructura definida, muy cortita. Podrías dejarlas en el yes y el no, pero no es tan común. Es común digamos, para nosotros en el español e incluso en el inglés hablado. Pero para tener una estructura adecuada, tendrías que utilizar yes I was, yes she was, o yes they were, ¿no? Como está aquí. Utilizando el sujeto y el verbo to be. Y así ya tendrías una expresión correcta. Muy utilizada. El mismo caso para negativo. No, I wasn't. No, she wasn't. No, they weren't. Dependiendo de a quién se esté dirigiendo la pregunta, va a ser la respuesta. Entonces, recuerda, si las preguntas empiezan con verbo to be, was o were, inmediatamente yo puedo identificar que las preguntas se van a responder con sí o no. Yes, I was. No, I wasn't. Yes, she was. No, she wasn't. Y así sucesivamente. Ok, las diferencias. Ya vimos que la pregunta empieza con verbo to be, pero ¿qué pasa cuando no empieza con verbo to be? Que en este caso empieza con una question word, que en este caso es where. Cuando las preguntas no empiezan con verbo to be, tengo que checar esa question word. En este caso es where, significa dónde. Entonces, la pregunta la vas a responder con esa información que te están solicitando. ¿Dónde? Pues en este caso, en Argentina. Y la estructura pues, es la que conocemos de las preguntas, ¿no? Está el auxiliar, el sujeto y el verbo. Where were you born? I was born. La pregunta te está dando la pauta para que tú puedas responder de forma adecuada. Tienes ahí, where were you born? Me están diciendo que están utilizando el were you born, verbo to be y la acción de nacer. Entonces respondo con lo mismo. Well, I was born in Argentina. Y lo de Argentina, pues está respondiendo a la question word, que en este caso es where. ¿Dónde? En Argentina. Por eso lo tengo aquí señalado. Si la pregunta empezara con verbo to be, were you born in Buenos Aires? Pues sería yes I was o no I wasn't. Y después, esto es una idea completa. Un error muy común, ponen aquí como que cortan la respuesta. Entonces dicen yes I, ¿no? O yes. Tienes que decir la idea completa hasta el puntito. Yes I was o no I wasn't. Y después ya puedes dar más información. En este caso es I was born in Córdoba. Entonces esa es la estructura que debes de utilizar para estas preguntas. ¿Vale? Checa las diferencias para que después podamos resolver algunos ejercicios. Ok, entonces ya vimos la primera parte del pasado, del tiempo pasado. Vimos el pasado del verbo to be, was y were. Ahora vamos a ver las acciones, cómo se conjugan en pasado. Y eso es un tip muy, muy importante. Cuando estamos hablando de verbo to be, no estamos hablando de acciones. Estamos hablando de adjetivos, de lugares, de trabajos, etc. Si vamos a utilizar los verbos regulares, el auxiliar did, estamos hablando de acciones, de verbos. Siempre que se hable de una acción o de un verbo, se va a utilizar estas reglas. Verbo regular, irregular, tiempos en pasado, auxiliar did o didn't. Muy bien. Ahora, para aprenderlo rápido, los auxiliares. Por ejemplo, las afirmaciones no llevan auxiliar en este nivel. Después, como no llevan auxiliar, pues se tiene que conjugar el verbo. Primera oración,
I played soccer last weekend. Vemos que el verbo played está conjugado en pasado. Y el otro ejemplo es I saw you yesterday. Y el verbo ya no es see, que es su forma presente, es saw, pasado. Entonces, aquí los verbos están conjugados en pasado simple. Para eso tú tienes que checar, si quieres saber cuál es su forma en pasado simple, tienes que revisar la lista de verbos que puedes encontrar en cualquier sitio en internet o en una búsqueda rápida en Google. La segunda columna, ¿no? Viene presente, pasado simple y pasado participio. Estamos utilizando pasado simple. Entonces, en las afirmaciones no hay auxiliar. No hay auxiliar, entonces por lo tanto el verbo va conjugado. Eso es una reglita que te ayuda a recordarlo. No vas a usar auxiliar, el verbo va conjugado. Para negaciones y preguntas, sí utilizas auxiliar. Para negaciones didn't, para preguntas did. Por lo tanto, se va a utilizar el verbo en su forma simple, sin conjugar. Si utilizo auxiliar, tu verbo va normal. Si utilizas auxiliar, tu verbo va normal. I didn't play soccer. Vemos que está el auxiliar didn't, el verbo no se modifica. Y en la pregunta, did you see me yesterday? Utilizo el auxiliar did y el verbo no pasa nada. ¿Ok? Aquí tenemos unos ejemplos. Recuerda, en las afirmaciones no hay auxiliar. Entonces, vemos que todos los verbos están conjugados. I worked in a bank in 2015. I stayed at home last weekend. I liked her a lot. I studied English when I was in high school. Por ejemplo, aquí en la última oración ya se utiliza un verbo to be, pero se refiere a un lugar. Cuando estaba en la high school, ¿vale? Entonces, las afirmaciones que se refieran a acciones no llevan auxiliar. Los verbos van conjugados. Otra cosa que tienes que recordar es que hay dos tipos de verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares tienen unas reglas que puedes aprender, pero los irregulares no siguen una regla, siguen unos patrones de comportamiento. Y la única forma para aprendérselos es como lo dice aquí, memorizándolos. No hay de otra. Ahí sí tienes que estudiar un poco. Puedes revisar las reglas de los regulares, que suena chistoso. A la mayoría se les agrega ed, wanted, started, worked, visited. Los que terminan en se les agrega de, moved, loved. Los que terminan con una consonante, no, a ver, ¿cómo es? Ya se me olvidó a mí también la regla. Por ejemplo, terminan con Y, pero tienes que revisar la letra anterior. Por ejemplo, aquí study termina con Y, pero la letra anterior es una consonante. Entonces, se quita la Y y se pone IED y quedaría studied. El mismo caso pasa con Mary. Mary se quita la Y y se sustituye por una IED, que quedaría Mary. Algunos verbos donde se intercale consonante, vocal, consonante, se va a duplicar la última letra y aparte tienes que checar que el verbo o la última parte de la sílaba, la última sílaba, mejor dicho, tenga ahí el estrés, el acento. Por ejemplo, en este caso es un verbo corto, stop, tiene estrés, se intercala T-O-P, consonante, vocal, consonante, se duplica la última letra. Esto puede ser mucha práctica o mucha información, pero poco a poco puedes ir identificando los patrones de comportamiento de los verbos. Yo no me estresaría tanto por no saberme los verbos en este momento. O sea, poco a poco lo vas a ir aprendiendo. No tienes que saturarte de información y que de un día para otro te aprendas 100, 200 verbos y todas las reglas. Poco a poco. Y que todo este marco de reglas lo tengas presente, ¿no? Voy a checarlo. No que te lo aprendas. Ahorita sería muy, muy, muy abrumador. En las oraciones negativas de pasado simple se utiliza auxiliar, por lo tanto el verbo va normal. I didn't work, I didn't stay, I didn't like, I didn't study. Un error muy común que utilizan los alumnos es que, pues auxiliar verbo normal, para no aprenderse
las formas de los verbos, a las afirmaciones también le ponen auxiliar, ¿no? Le ponen I did work. Eso no es técnicamente incorrecto, no está mal, pero tiene un uso diferente al que queremos lograr en este nivel. Ajá, entonces, por el momento, no lo uses. Ok, lo mismo que checamos con el was y el were. El did se va a utilizar para las preguntas y si la pregunta empieza con el auxiliar did, inmediatamente son preguntas que se responden con sí o no. Ajá, no importa el auxiliar, esta regla aplica para todo el inglés. Pregunta que empiece con auxiliar es pregunta que se va a responder sí o no. Ajá, aquí tengo unos ejemplos. Did you go? Yes, I did. No, I didn't. Dependiendo de a quién se refieran. Por ejemplo, si es Did Sergey leave Russia in 1978? Estamos hablando de un él, pues sería Yes, he did. No, he didn't. Dependiendo a quién se dirija la pregunta, vas a responderle. ¿Vale? Preguntas que empiezan con auxiliar se responden sí o no. Y con la estructura de short answer, o sea, el sujeto y auxiliar que estemos utilizando del tiempo característico. Yes, I did. No, I didn't. Si fuera la pregunta con was, sería yes, I was. No, I wasn't. No puedes mezclar los dos tiempos. Son cosas aparte. Y el mismo caso, las preguntas cuando no empiezan con el auxiliar, empiezan con una question word. Entonces tienes que responder a la question word. En este caso, when está solicitando cuándo, la información. Entonces aquí vemos que es ¿cuándo fue? Pues hace 10 años, 10 years ago. Y lo demás es dependiendo de la pregunta. When did you move? ¿Cuándo te mudaste? Ah, pues yo me mudé. I moved here 10 years ago. Yo me mudé 10 años antes. ¿Vale? Y eso sería la diferencia con las preguntas, que unas empiezan con auxiliar y otras no empiezan con auxiliar, empiezan con una question word. Entonces, dependiendo de cómo esté la pregunta, va a ser tu respuesta. Ok, ya para poner toda esta información que hemos visto a lo largo de este video, ya en práctica vamos a tratar de resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, en el número 1, tengo aquí, could you tell me a little about yourself? Veo que están utilizando la expresión hacer, por lo tanto utilizaríamos was y were. ¿A cuál le corresponde you? Pues sería where. Where were you born? Y es una pregunta que hace personaje A, por lo tanto el personaje B respondería I was born in South Korea. Aquí abajo estamos hablando de una acción. Ajá. Entonces cuando hablemos de acción no es was y were. Se utilizan las reglas del did y los verbos en pasado. Aquí veo que el verbo está normal, grow up, por lo tanto se utiliza aquí did. Did you grow up there? Y aquí no, I didn't, utilizando la misma estructura. Entonces, si te das cuenta, lo único que tienes que hacer es guiarte por la parte de arriba, que ya te dan la información, y tú completas estas mini conversaciones. El ejercicio número 6, Word Power, lo que tenemos es vocabulario. Tengo 4 categorías: pets, hobbies, places and possessions. Lo que tienes que hacer es clasificarlo, muy muy sencillo. Ok, y ya en el ejercicio, en el libro de trabajo, A Time to Remember, lo que tengo que checar es, primero, buscar los verbos en pasado por ahí en Google, en una lista de verbos que tengas, dependiendo. Busque su tiempo pasado de estos verbos que están en presente. Y después vas a utilizar estos mismos verbos para completar la conversación, para que tenga sentido. Mucho ojo, guíate por la imagen, que es lo que están describiendo. Puede llegar a ser confuso, pero si hay dudas lo checaremos en clase. En el ejercicio número 2 también tenemos una conversación entre dos personas y aquí lo que tienes que revisar son cuáles, dependiendo de las respuestas, vas a deducir la pregunta. Por ejemplo, aquí que dice, oh really, were you born in Brazil? ¿Cómo pude haber deducido esta pregunta? Ah, pues veo la respuesta. Como están utilizando, no, I wasn't born there. Entonces utilizaron verbo to be en la pregunta. Entonces formulas la pregunta con verbo to be. Y viceversa, por ejemplo, en la otra pregunta, la respuesta utilizan una acción. I moved to Brazil. Entonces, de ahí ya pues, estás hablando de las reglas y las estructuras que se utilizan para una acción.
Ajá. I moved to Brazil. Veo que es un verbo regular con ed. Entonces la pregunta se formularía con did. En el ejercicio número 3 lo único que tienes que hacer es responder estas preguntas con tu propia información, siguiendo las reglas del tiempo pasado. Checa que la pregunta empiece con auxiliar, si están utilizando was o were, si están utilizando did, y de esa forma tú identificarás cuál se utiliza. Por ejemplo, aquí pues es en la número 1, where were you born, pues es donde naciste, ves la estructura en los ejercicios anteriores y respondes. En la número 2 están hablando de una acción. Did your family move? ¿Tu familia se mudó cuando eras niño? Entonces estás hablando de una acción y empieza con auxiliar. Por lo tanto, es una respuesta que se genera como sí o no. Y hasta aquí sería la primer mitad de la primera unidad del Interchange 2. Eh, Parece que es mucha información, ya lo comentamos por ahí en otros grupos. Es mucha información de digerir para hacer el primer tema del primer libro. Bueno, ver que ya es un nivel preintermedio. Pero con calma, vamos a tratar de que no sea tan abrumador, pero realmente es bastante fácil de aprender. Una vez que ya le agarras la onda, es bastante práctico, muy, muy sencillo, o sea, muy, muy lógico, ¿vale? Bueno, entonces espero que no haya dudas. Si hay dudas, lo checaremos en clase. De todos modos, cualquier cosa, estamos en contacto. Bueno, hasta aquí la dejamos y nos vemos en el próximo video. Saludos.